Yo ¿Alguien? me acuerdo que era de... Ujú, Yo me acuerdo que dígame, era hijo. algo parecido al modelo Ujú. pasado, nada más que en este se ve la parte de especialización durante la mano de obra. Más o menos va por ahí, pero ¿qué decía? Ajá, sí es la especialización de la mano de obra, hijo. ¿Qué decíamos con la paradoja de Leontief? Recuerden, el modelo HO que nos dice, muchachos, bueno, nada más para ahora sí que ir haciendo un micro resumen. Teníamos el modelo de la ventaja absoluta, ¿no? Y entonces, el modelo de la ventaja absoluta, ¿qué nos dice? A grandes rasgos, ¿en qué se basa el comercio internacional para el modelo de la ventaja absoluta? ¿Cuál es la característica del modelo de la ventaja absoluta? ¿En qué bienes nos vamos a especializar? ¿En los que requieran más o en los que requieran menos trabajo? ¿Quién produzca más? Exacto, hija, sí, es correcto. Pero entonces aquí vamos a tener que el modelo de la ventaja absoluta se basa, así que lo vas a poner, perdón. Ajá. Nada más para ir recordando, se basa en la especialización de aquellos bienes que requieran menos trabajo. Acuérdense que si nosotros requerimos menos tiempo o hombre para hacer un producto, pues entonces producimos más, que es lo que acaba de decir su compañera. Es aquellos bienes que requieren menos horas de trabajo. Ajá. Es decir, entre menos trabajemos nosotros en ese bien, vamos a producir más. ¿Por qué? Porque nos llevamos menos tiempo en la producción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué nos dice el modelo de la ventaja relativa, muchachos? ¿En qué nos vamos a especializar? Estas son preguntas de examen, ¿eh? El que produzca con menor costo, ¿no? Exacto. Entonces, el modelo de la ventaja relativa o comparativa nos dice, nos vamos a especializar, ahora sí tal cual señala que se especializa en aquellos bienes cuyo costo, ahora sí que hay que hacer énfasis, cuyo costo relativo es menor. Ajá, aquí ya veíamos que no era de si producíamos más o producíamos menos. Veíamos que un país podía tener todas las ventajas absolutas y el otro no tener ninguna ventaja y aún así entraba en el comercio internacional, ¿no? Discutíamos el caso de México, que nosotros fuéramos ineficientes en todo. Y decíamos, bueno, con base en los costos, esa es la razón por la cual nosotros participamos en el comercio internacional. ¿Qué teníamos con el modelo HO, muchachos? ¿En qué bienes nos íbamos a especializar o de qué dependía nuestra especialización en el modelo HO? ¿En qué bienes nos íbamos a especializar? Yo me acuerdo que era algo de factores, de los factores de trabajo, pues. Sí, hijo, sí, va bien. En el modelo HO, hijo, depende de la dotación de factores. Entonces, en función, ahora sí que en función de los factores, de la dotación de factores, perdón, no, se especializaba, ¿no? Ahora sí que se especializa un país. Entonces teníamos la razón capital trabajo. Entonces, ¿qué decíamos? Si esta dotación capital trabajo
denota, ahora sí que si es mayor a 1, ¿en qué bienes nos íbamos a especializar? ¿Intensivos en qué? ¿En capital o en mano de obra? En capital. Aquí nos especializábamos bienes en capital, ¿no? Es más, poníamos bienes intensivos en capital. Nosotros teníamos más maquinaria, equipo que mano de obra. Entonces, nosotros teníamos que producir bienes que requirieran más maquinaria y equipo que mano de obra. Intenciones, ¿eh? Intensivos, perdón. Intensivos en capital. Y si nuestra ratio era al revés, muchachos, ¿puedo subir tantito el pizarrón? No me espero. Lo puedes subir. Puede ¿Sí? subirle más. Ahí está, nada más tantito. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí, muchachos? Si nuestra ratio capital-trabajo era menor a 1, entonces, ¿en qué bienes producíamos? ¿Bienes intensivos en qué? ¿En mano de obra? Es correcto, en mano de obra. Ajá, eso es lo que nos decía el modelo HO. Si un país tiene mucho capital, pues que se encargue de hacer maquinaria y equipo, ¿no? Máquinas. Si un país tiene mucha mano de obra, pues que se encargue de hacer bienes intensivos en mano de obra. Y se acabó. Esa era la idea del modelo HO, muchachos. Y que tenía como sustento, pues, el modelo de David Ricardo. ¿Qué significaba HO? HO, HO es el apellido de los autores y es Herscher, ahora sí que se lo pongo Herscher, Olin, ajá, pero como es más difícil la pronunciación, se ha quedado como modelo HO. Ok, gracias. No, ¿de qué, chaparrito? Y por último, perdón, ahora sí que queriendo hacer. Y por último, muchachos, veíamos lo que era la paradoja de Leontief. Como tal, no es un modelo de comercio internacional, pero sí se estudia. Y entonces, ¿qué teníamos con lo de la paradoja de Leontief, muchachos? ¿Qué decía la paradoja de Leontief? Establece que en un país, a pesar de tener una razón capital-trabajo intensiva en capital, es exportador de bienes intensivos en mano de obra especializada. Exacto, chaparrita. Eso es lo que vamos a tener. Voy a subir un poquito más el pizarrón. Y lo que teníamos, muchachos, con el modelo de la paradoja de Leontief, lo que hace Wesley Leontief es estudiar, decíamos, ¿no? Estudia a las empresas, exportadoras de Estados Unidos a 200 empresas y resulta que Estados Unidos, en lugar de estar exportando bienes intensivos en capital, resultaba que estaba exportando bienes intensivos en mano de obra. Lo que ya hizo Leontief es estudiar qué bienes estaba exportando Estados Unidos y resulta que Estados Unidos estaba exportando bienes intensivos en mano de obra, pero no era cualquier mano de obra, era una mano de obra especializada, calificada, como dicen, ellos estaban exportando conocimiento. Deja que el resto del mundo se dedique a hacer las cosas, o sea, tú exporta la patente, exporta el conocimiento. Eso es de lo que se trata la paradoja de Leontief. Entonces teníamos, muchachos, perdón, esta línea quedó más chueca que nada más para terminar nuestra pequeña tabla comparativa. Vamos a tener que la paradoja de Leontief nos dice que a pesar de que un país, tenga una ratio capital-trabajo intensiva en capital, los países o el país exporta bienes intensivos, en mano de obra
especializada. Así que hasta se las pongo con otro color para que se denote ahí. Eso es lo que va a pasar, muchachos, con la paradoja de Leontief. A grandes rasgos, estos son los 4 modelos de comercio que hemos visto ya bien rápido en esta semana 3 del curso. Oigan, muchachos, antes de continuar, no les han comentado nada. Parece que sí vamos a terminar este cuatri en línea, ¿verdad? No sabría decirle, maestra. No han dicho No es nada. que, no es que a nosotros tampoco, pero un maestro me está diciendo, es que dicen, en otras escuelas ya están con que van a regresar. Le digo, no, es que nosotros no seguimos en línea, pero de tanto que le están dice a uno, dices, a lo mejor ya le dijeron a alguien y yo ni por enterada, ¿no? Los que tenemos clase en otro campus. Hasta septiembre, ¿verdad? No, es lo que yo también decía, lo comentaba con otro profesor, imagínense, bueno, en el mejor de los casos, hijo, y esto ha pasado, hay chicos que vienen de Ecatepec, porque me ha tocado, que hay alumnos que porque no se abre la materia en su campus, llegan a ir a Campus Cuitláhuac, sobre todo en las materias de economía, que son muy poquitos alumnos, pues sí me ha tocado tener chicos de Campus Ecatepec yendo a Campus Cuitláhuac a tomar clases, pero han sido 1 o 2, o sea, muy poquitos. Entonces, en el mejor de los casos es de Ecatepec o de Campus Sur, ¿no? Entre comillas. Nos podemos desplazar relativamente, ¿no? Pero imagínense tener alumnos de Campus Guadalajara. ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí que ni modo que nos traigamos a sus compañeros para acá o ustedes vayan para allá. Entonces, pero les digo, me estaban duro y duro que ya hasta me quedé yo con la duda de, a lo mejor han comentado algo y yo ni por enterada, ¿no? Ok, muchachos, ahora sí, después de esa breve pausa, hasta aquí, ¿dudas? Yo, profesora. Dígame, hijo. O sea, entonces, bajo lo que dice la paradoja de Leontief, pueden exportar bienes intensivos de mano de obra, pero nunca va a ser más que el intensivo en capital, ¿no? A ver, otra vez, hijo, no le entendí bien a su pregunta. Ajá, que a pesar de que un país, o sea, tenga la ratio intensiva en capital y también exporta intensivo en mano de obra, la mano de obra nunca va a ser mayor a la de capital, ¿verdad? No, al revés, hijo. Aquí, bueno, no al revés. ¿Qué va a pasar? Que cuando nosotros tenemos la paradoja de Leontief, tú analizas la estructura de tu industria, ¿estamos de acuerdo? Tú analizas qué dotación de recursos tiene tu país. Vamos a pensar en México. Si nosotros analizamos la estructura de México, ¿qué pasa con México? ¿Tenemos más capital o más mano de obra? Mano de obra. Mano de obra. ¿Usted qué bienes cree que exportamos? ¿Bienes con alto contenido de capital o con alto contenido de mano de obra? Con alto contenido de mano de obra. Con alto contenido de mano de obra. Eso es lo que nos diría el modelo HO. Eso es lo que dice el modelo HO. Del recurso que más tienes, en ese tipo de bienes tú te debes de especializar. ¿Qué pasa con la paradoja de Leontief, hijo? Que a pesar de que tú, vamos a ponerlo así, ahora ya no eres México, ahora somos Estados Unidos, a pesar de que tú eres Estados Unidos y tu ratio demuestra que tú tienes más capital que mano de obra, resulta que tú estás exportando bienes intensivos en mano de obra, pero no es cualquier mano de obra, hijo, es mano de obra especializada. Eso es lo que nos dice la paradoja de Leontief. O sea, tu ratio, vamos a suponer que, le voy a poner números, hijo. Vamos a suponer, por ejemplo, que tu ratio de capital trabajo es 3:1. ¿Qué significa este 3:1? Que por cada 3 máquinas tú tienes un trabajador. ¿Qué bien deberías de exportar? ¿Capital o bienes intensivos en capital o bienes intensivos en mano de obra? En capital. En capital. No el problema, hijo. Lo que dice Leontief es que, ¿sabes qué? No. A pesar de que tú tengas esta ratio, ahora sí que
el modelo HO señala que se exportan, que se deberían exportar bienes intensivos en capital. Ajá. Eso es lo que nos dice el modelo HO. Lo voy a poner ahora con verde. Sin embargo, la paradoja de Leontief, déjeme subir el pizarrón. Demuestra que se exportan bienes intensivos en mano de obra especializada. Eso es lo que nos dice la paradoja. Nosotros tenemos esta ratio, ¿estamos de acuerdo, hijo? Hasta aquí no hay ningún problema. Entonces vamos a pensar en dos bienes. Vamos a tener algo que utilice mucha maquinaria. Vamos a pensar en el sector automotriz, automóviles, y vamos a pensar en algo que requiera mucho conocimiento, muchachos. Algo que implique más que mano de obra, conocimiento. ¿Qué es? Investigación o tecnología. Ajá. Pero qué bien, ¿cómo qué sería? Vamos a pensar en las farmacéuticas, muchachos. Ahorita con lo de la vacuna. Ajá. ¿De aviones? Ah, bueno, está bien. Sí, no, la vacuna. La vacuna, vamos a ser sinceros, muchachos. Bueno, en el caso de México no se produce, pero realmente en donde se está produciendo la vacuna es donde se creó la vacuna. Piensen en la India. La vacuna se creó en la India o se creó en otro lado y se está fabricando en la India. Se fabricó, bueno, se creó ¿Dónde en otro se lado. creó? Se creó en otro lado. ¿Y en dónde se está fabricando? En la India. En la India, ¿no? Entonces vamos a tener esos dos bienes, ¿no? La vacuna, ajá. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso, muchachos? Que en los automóviles, ¿qué requieren? ¿Más capital o más mano de obra? Capital. Capital. Y la vacuna va a requerir mano de obra especializada. ¿Qué pasaba con este modelo de la paradoja de Leontief, muchachos? Si yo nada más tomaba esta ratio, ¿qué deberíamos de producir nosotros? ¿Automóviles o vacunas? Pensando en el modelo HO, ¿qué bien deberíamos de producir? ¿Automóviles o vacunas? Vacunas, ¿no? Automóviles. En el modelo HO, hijo, pues solamente por esta razón nosotros deberíamos de producir automóviles. Eso es lo que nos dice el modelo HO, lo que te puse con azul. Esto daría esta razón. Nuestro país va a exportar automóviles y debería de importar vacunas, porque esas son intensivas en mano de obra. Ajá. Esto sería desde la perspectiva del modelo HO. Sin embargo, la paradoja de Leontief que nos dice, ¿sabes qué? A pesar de que tú tengas esta ratio que denota que tienes más capital que mano de obra, resulta que tú estás produciendo vacunas, ahora sí que estás exportando, y ni siquiera voy a poner la vacuna, el conocimiento o la fórmula, ahora sí que la fórmula de la vacuna, y estás importando automóviles. Déjenme subir el pizarrón y hacer bien la letra porque esto no se entiende. Vamos a poner conocimiento. Resulta que nuestro país va a estar exportando
el conocimiento, la fórmula, la patente, de la vacuna. ¿Y qué va a importar? Pues tú cómprale a México, cómprale a Brasil los automóviles, tú ya los compraste armados. ¿Sí me explico, muchachos? Y importamos automóviles. Ahora, la mano de obra que está en estas vacunas, ¿es cualquier mano de obra o qué le estoy poniendo aquí? ¿Conocimiento o producción, muchachos? Conocimiento, es una mano de obra especializada. Exacto, esa es una, como lo acaban de decir, es una mano de obra especializada. Eso es lo que tiene la paradoja de Leontief, hijo, que a pesar de que yo tenga esta razón capital trabajo que me diga, tú debes de exportar automóviles y comprar cosas de mano de obra, resulta que no, que nosotros estamos exportando conocimiento y estamos importando bienes intensivos en capital. ¿Ya quedó más claro, hijo? Sí, profesora, muchas gracias. ¿Sí? No, ¿de qué, hijo? Para eso está. ¿Alguien más, muchachos, dudas con respecto a este modelo? ¿No? ¿Ni de los anteriores? ¿Seguros, muy seguros? Ahora, ¿qué pasa con estos modelos, muchachos? Si se dan cuenta, alguien siempre tiene alguna especialidad. El problema del comercio internacional, muchachos, y lo comentaba ayer con sus compañeros en otra materia que se llama política monetaria, les decía, es que conforme vamos cambiando, pues las sociedades van evolucionando y el comercio también va evolucionando y llegó un momento, muchachos, sobre todo en la década de 1970, se llama la nueva teoría del comercio internacional y surge en la década de los 70, quiero hacerles énfasis en eso, pero con la nueva teoría del comercio internacional, muchachos, se dan cuenta de algo. ¿Qué pasa, muchachos, si los países no tienen, ya dejen de ventajas absolutas, ¿qué pasa si los países no tienen ventajas comparativas, muchachos? Lo que veíamos hace ratito, lo de la paradoja, lo de la paradoja de Leontief, lo del modelo HO, lo de la ventaja relativa o ricardiana, muchachos. ¿Qué pasa cuando un país no tiene ni ventajas absolutas ni ventajas comparativas? ¿Qué pasa con esos países? Y se los planteo así porque esto se dio en la década de 1970. Aquí sí un paréntesis bien grandote y bien marcado en términos de historia, muchachos. Esto afecta a las economías industrializadas, estoy hablando, que comienzan a hablar de un proceso de integración económica o de apertura comercial, como lo es Estados Unidos, como lo es el Reino Unido, como lo es Japón, muchachos, como lo es Francia, perdón, como lo es Alemania Occidental. ¿Por qué les hago énfasis en estos países? Porque estos países, muchachos, abandonan un modelo que se llama de modelo de crecimiento hacia adentro, o mejor conocido en la economía mexicana como el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. No sé si han escuchado hablar de él cuando iban en la prepa. Sí. ¿Sí? A ver, más o menos de qué se trataba, de lo que se acuerden. Se trataba de fabricar todo aquí. Ajá. Y dejar de importar cosas y ¿Sí? que se producieran aquí. Y de hecho hasta los ¿cómo se llama? Pues bueno, esos eran grandes rasgos, ¿no? O sea, para ¿Sí? no entrar en detalles. Sí, hijo, es perfecto. Gracias, Diego. Es lo que dice su compañero Diego, muchachos. Yo sé que ya hace mucho tiempo de la prepa, pero es importante retomar esta parte de la historia. Ahora sí que a nivel internacional, muchachos, lo que fue todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, se adopta un modelo que se llama modelo de crecimiento hacia adentro. Este modelo de crecimiento hacia adentro, muchachos, consiste en que los países tratan de reconstruirse y en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, muchachos, pues se dieron cuenta
que dependían mucho del exterior. Ojo, les estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial del 30 y tantos, y ya los países hablaban de dependencia comercial y de dependencia económica. Entonces, cuando se da la Segunda Guerra Mundial, yo les decía, ¿no? Pues si México necesitaba comprarle a Italia cierto tipo de hilo, pues no se lo podías comprar porque pues, Italia se estaba agarrando del chongo con Francia, ¿no? Y se estaba dando con Rusia y se estaba peleando con los ingleses, pero también con los estadounidenses y con los chinos. Sí, con los chinos, y se estaba peleando con todo el mundo, ¿no? Y le decías a Estados Unidos, oye, Estados Unidos, échame la mano para comprar este hilo, ¿no? Pues tampoco, porque también Estados Unidos estaba metido en otros problemas. Entonces dices, oye, yo necesito ese hilo a fuerzas, lo necesito. ¿Qué me quedo esperando a que se acabe la guerra o empiezo a producirlo? ¿Ustedes qué creen que pasó? Hay que empezar a producirlo. Pues hay que empezar a producirlo. Y no solamente lo hizo México, muchachos. Mande, Chaparrito, no lo escuché bien. Como decíamos, ¿no? Bueno, no me acuerdo si era en esta clase. Una oportunidad buena para que los otros países comenzaran a dejar de depender de otros. Exacto, hijo, sí, eso es lo que pasó, ¿no? Los países empezaron a buscar la manera de producir sus propios bienes y dejar de depender de los demás. Se podría decir, muchachos, que estábamos buscando la autosuficiencia, ¿no? Sabemos que no podemos ser autosuficientes, pero en ese momento se intentó. Entonces, todo este modelo se adopta, pero conforme van pasando los años, muchachos, se van dando cuenta que este modelo no funciona. Empieza a haber problemas en la economía. Y en el caso de México, ojo muchachos, en el caso de México y de América Latina, en específico les hablo de lo que conozco, no abandonamos este modelo de crecimiento hacia adentro hasta que inició la década de 1980. O sea, nosotros nos aferramos hasta el final, nos hundimos con el barco como en el Titanic, hasta que se hundió, no nos soltamos del barco. En cambio, muchachos, otros países como lo fue Estados Unidos, como lo fue Reino Unido, como lo fue Francia, como lo fue Alemania Occidental, muchachos, recuerden que todavía existía el bloque soviético, entonces estamos hablando de la República Alemana, no de la RDA, entonces pues esos países, muchachos, se empiezan a dar cuenta que este modelo no funciona. Y en la década de los 70 hay una crisis en Estados Unidos que le hace abandonar ese modelo de crecimiento hacia adentro y empieza a apostar por el crecimiento hacia afuera, es decir, procesos de integración y apertura comercial. ¿Estamos de acuerdo? Y es en ese momento, muchachos, cuando Estados Unidos, bueno, las economías dominantes empiezan a hacer este análisis. ¿Qué pasa si un país no cuenta con ninguna ventaja relativa? Porque se supone que ya todos éramos autosuficientes, ¿no? Bajo este análisis se analizaba a Inglaterra, a Estados Unidos, a Japón, y decían, bueno, se supone que somos autosuficientes. Se supone que vamos a intercambiar si yo ya produzco todo. Y además soy bueno, porque no lo hago con piedra y palo, ¿no? Sino lo hago, tengo un proceso evolucionado. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Sería esta parte de la tecnología y el conocimiento? Empezamos a hablar, una parte de eso, hija, se explica de esta manera. Entonces, eso es lo que va a pasar con la nueva teoría del comercio internacional. Ahora, retomando hacia México y hacia América Latina, muchachos, nosotros empezamos esta migración a estos modelos de apertura comercial a partir de la crisis de 1982. Se les he de ser sincera, en 1982, muchachos, se da una crisis, bueno, desde el 81 empieza a haber señales de agotamiento económico, y no solamente en México, sino en toda América Latina, muchachos, pero el que empieza con el desorden, adivinen quién fue. Fue cuando
Se acabaron las reservas, ¿no? Es que se acabaron las reservas hartas veces, hijo. Pero en el 82 también se nos acabaron. Sí, sí tiene que ver con lo de las reservas. ¿Qué pasa en el 82, muchachos? Para empezar, en 1981, ojo, nada más en México, comienza a caer el precio internacional de los barriles de petróleo y México estaba súper endeudado. Entonces, todo mundo te había prestado dinero porque tú tenías una posición pues buena como productor de barriles de petróleo, pero ahora tu mercancía vale cacahuates. Entonces, la gente que te había prestado dinero no te había prestado por cacahuates, te había prestado por oro y ahora vale cacahuates, dices, chin, ¿no? Entonces, eso empieza en el 81. México estaba súper endeudado, no había control de las finanzas públicas, éramos un desbarajuste, muchachos. Cuando llega a finales de 1982, no sé si han escuchado ver o han visto que se le hace burla, muchachos, a José López Portillo, que está dando su informe presidencial y el señor se pone a llorar y le pide perdón a todo mundo y luego dice que él iba a defender el peso como un perro. No sé si han visto eso. Sí, maestra. ¿Sí? Sí, muestra. Dicen, sí lo hemos visto, ¿no? Vieron el pozo, ¿no? De Campeche. Ajá. Se puso a gastar como loco y después vino la caída del precio, estaba endeudado, sacó las reservas y se acabó su sexenio. Exacto, ahora sí que Al tragedia. pobre Miguel de la Madrid lo dejó muy endeudado. Sí, sí, hijo. Y luego se le viene el chiste. Ajá. Se viene, luego para acabarla de fregar, nos pasó el temblor, ¿no? Entonces, muchachos, ese fenómeno que estamos hablando de la economía mexicana, no solamente le pegó a la economía mexicana. ¿Por qué, muchachos? Esto probablemente les suene un poco raro, pero ¿qué les gusta? Yo creo, muchachos, y les he de ser sincera, que hasta el sexenio de Ernesto Zedillo, o sea, ya el final del sexenio de Ernesto Zedillo, hasta un poco con Vicente Fox, no totalmente el sexenio, pero a México se le consideraba la punta de lanza de América Latina, muchachos. O sea, éramos el modelo a seguir de América Latina. No era como actualmente o como hace algunos años que todo el mundo decía, voltea a ver a Brasil, voltea a ver a Chile, voltea a ver a Argentina, no, volteen a ver a México. Ajá, o sea, ¿quieres hacer las cosas bien? Voltea a ver a México. Entonces, siendo esta punta de lanza, muchachos, en aquel entonces, pues América Latina adoptó muchos de los modelos económicos y nos copió mucho de lo que nosotros hicimos en aquel entonces. Y cuando México entra en crisis, así cuando Estados Unidos entra en crisis, y a Estados Unidos le da gripa, a nosotros nos dio neumonía, y a América Latina ya le dio vamos a ponerle que le dio COVID. Así de mal nos fue. Entonces, en ese fenómeno, muchachos, a México inicia como esa ficha de dominó que le pega a todas las demás y le dio en la torre a toda América Latina. ¿Por qué? Porque México estaba súper endeudado, no había estabilidad y como el mismo modelo que adoptamos nosotros lo adoptó América Latina en términos generales, muchachos, pues todos empezaron a quebrar. Para no hacerles el cuento más largo, muchachos, toda la década de 1980 en términos históricos, se conoce como la década perdida. Esta década perdida se conoce así, muchachos, porque en 10 años la región, desde México hasta la Patagonia, crecimos en 3% del Producto Interno Bruto en términos reales, en promedio. O sea, sumando el PIB de todos los países de América Latina, muchachos, y sacando un promedio, en promedio cada país crecía el 3%. Considerando que México tuvo tasas de crecimiento negativas
feas, y Argentina igual, y Chile igual, y Guatemala igual, y a eso súmele el malestar social que había. Guatemala estaba en guerrilla, El Salvador estaba en guerrilla, Brasil tenía una dictadura militar, Chile estaba en una dictadura militar, Argentina estaba en una dictadura militar, y un montón de desaparecidos, y luego la guerra de las Malvinas. O sea, América Latina éramos un desbarajuste, muchachos. ¿Sale? Entonces, en esos términos se empieza a analizar precisamente qué va a pasar con nosotros. Y es aquí donde hay que poner énfasis, muchachos. El proceso de apertura económico, en el caso de México, por lo menos, no fue un proceso planeado, no fue un proceso organizado, ni planificado. Fue un proceso agresivo y obligado. ¿Por qué? Por todas las condiciones que les estoy poniendo. Para México, muchachos, nuestro proceso de apertura comercial no fue de te quieres abrir al comercio internacional, es te abres al comercio internacional. Y esto se da en lo que comentaba su compañero Diego en el sexenio de Miguel de la Madrid. ¿Por qué? Porque le debíamos dinero a todos, muchachos. Y si yo les debo dinero, ¿quién pone las condiciones para pagar? ¿Yo que les debo o ustedes que son mis acreedores? ¿Quién pone las condiciones? Los que les, ajá, los Pues sí, los acreedores, ¿no? Ahora sí que los que van a cobrar el dinero. Y eso fue lo que le pasó a México, muchachos. México tuvo que firmar las famosas cartas de intención o cartas compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Estas cartas compromiso, muchachos, a grandes rasgos especifican que el Estado se tiene que retirar de la actividad económica y en esta parte del comercio internacional, México debe de empezar a liberalizar sus fronteras, hacer estos procesos de cambio. Es cuando empiezan las negociaciones con la ronda de Uruguay, muchachos. Es cuando... Mande, hijo. Es cuando, bueno, pues muchos dicen, ¿no? Que el neoliberalismo según empieza con Salinas, pero pues en realidad empieza con De la Madrid, ¿no? Porque él empieza a vender empresas del gobierno pues, para pagar deuda. Exacto. Sí, lo que pasa es que se intensifica en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hijo, porque Carlos Salinas de Gortari toma el gobierno con 283, 200 y tantas, casi 300 empresas paraestatales y termina su sexenio con menos de 100. En 6 años vendiste más de 200 y tantas empresas. Estamos de acuerdo que no es vender chicles ni canicas, ¿no? Entonces eso es lo que se señala, pero no, realmente el fenómeno empieza o tiene sus inicios con el proceso de ajuste estructural que se dio durante el sexenio de Miguel de la Madrid. ¿Sí, Chaparrito? Sí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, muchachos. Les hice ese mega paréntesis de historia económica, comercial, política. ¿Por qué? Porque es en ese contexto, muchachos, que se tiene que empezar a investigar o a rediseñar el estudio del comercio internacional. Ya no te puedes basar en ventajas absolutas. Ya no solamente es irte a ventajas relativas, el mundo se está volviendo más complejo y es en este fenómeno, muchachos, donde se empieza a desarrollar cómo voy a explicar el comercio entre naciones sin la existencia de ventajas comparativas. Y eso es lo que da pie a la nueva teoría del comercio internacional. ¿Puedo cambiar el pizarrón, muchachos? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya los maté del aburrimiento? No, maestra, todo bien. Dice, todavía no, todavía estamos despiertos. Díganme, ¿quién los aburre como yo? Dice, no se preocupe, tenemos otros 6, 7 profesores. ¿Usted qué piensa de que si Salinas no hubiera tenido esos conflictos de ocio, de ejército zapatista, no hubiera terminado el sexenio así? ¿Usted cómo cree que hubiera sido? O sea, ¿sí cree que hubiera habido un avance
muy positivo para México o no? Bueno, hijo, lo dijo don Fidel Velázquez, el único presidente que merecía la reelección era Salinas. Es que no, hay que entender esto. El gobierno de Salinas no se vio tan afectado, hijo, por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí te genera incertidumbre porque hay un documental de estos de México de Nuevo Siglo de Enrique Krause que menciona que mientras en México se estaba negociando la paz de la guerrilla en El Salvador, pues ahora sí que tú estabas de farol de la calle o de oscuridad de tu casa, estabas viendo que en América Latina se sentaran las bases de la democracia, que acabaran estos conflictos armados de guerrillas, y a ti se te está levantando una guerrilla precisamente en el sur, ¿no? Que es la del Ejército Zapatista. Pero el problema con la política económica, más que otra cosa, hijo, fue el abuso de las variables macro. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y lo vamos a ver más adelante con lo que son tipos de cambio, en ese sexenio se adoptó lo que son las bandas horizontales de fluctuación. Ajá. Estas bandas horizontales de fluctuación lo que establecen es un tipo de cambio, una media, un piso y un techo. Y en ese entonces, hijo, lo que hizo Salinas es algo muy parecido a lo que hizo Argentina. Bueno, Argentina se puede decir que le copió a México con la caja de convertibilidad, pero en otro fenómeno, con de bandas horizontales, consistió en tener un tipo de cambio apreciado. Usted esto ya lo vio, sus compañeros apenas lo van a ver, pero un tipo de cambio apreciado, ¿qué efecto tiene sobre las exportaciones? ¿Las favorece o las encarece? Las encarece. Las encarece. Ojo, voy a encarecer las exportaciones, pero ¿qué va a pasar con mis importaciones? ¿Van a ser más caras o más baratas? Más caras. Las importaciones, hijo. Van a ser más baratas. Van a ser más baratas. Si yo tengo un tipo de cambio apreciado, mis importaciones van a ser más baratas. Y aquí les va todo ahora sí que la escalerita que se llevó. México es un país exportador, sí muchachos, sí lo somos, pero nuestros bienes exportados se producen con bienes y materias primas que se procesan en nuestro país, muchachos, o tenemos que recurrir a bienes y materias primas que se producen en otros países, es decir, a materias primas importadas. Pues de los dos, ¿no? Pero en su mayoría, ¿ustedes qué creen? Es que depende. Importadas. Ojo, el grueso depende de cada rama, tiene razón, hijo, y de cada sector, pero el grueso de nuestros bienes exportados tienen un alto contenido de materias primas importadas. No vamos tan lejos, muchachos. Materia prima para todo, gasolinas, combustibles. ¿Los producimos o los importamos? Importados. Importados, ok. Entonces, si mis importaciones son baratas, muchachos, ¿qué va a pasar con mis costos de producción? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Yo estoy comprando importaciones baratas, estoy comprando gasolina barata. ¿Qué va a pasar con mis costos de producción? ¿Tienen por qué subir o se pueden mantener relativamente bajos? Pues se van a mantener bajos. Se van a mantener bajos. Y si yo tengo los precios relativamente, los costos relativamente bajos, ¿tengo incentivo para aumentar los precios? No. No. Entonces ahí tengo el primer elemento, hijo, control de la inflación vía costos. Me voy por el otro lado, que es el trabajador. Si los precios no aumentan, ¿tienes incentivo para demandar incrementos salariales? De ninguna. De ninguna manera, pues si los precios no suben, tú no tienes por qué exigir incremento salarial. Y además, muchachos, tengan en cuenta el contexto. Todavía México era un país de sindicatos. O sea,
Si hoy la CTM todavía tiene peso, hace veintitantos años, casi 30, la CTM pesaba aún más. Entonces, tienes ese fenómeno. Controlas las demandas de incrementos salariales. Entonces, estás controlando la inflación vía tipo de cambio, estás controlando la inflación vía precios y estás controlando la inflación vía salarios. Y esto te mantenía hasta cierto punto un control y fue el espejismo, y esto le pueden preguntar a sus papás, muchachos, que a lo mejor tenían mi edad o un poquito más grandes, nos vendieron la idea que México ya era primer mundo, muchachos, o sea, nosotros ya nos sentíamos Estados Unidos y todo lo que ustedes quieran, o sea, hubo una recuperación del poder adquisitivo en ese sexenio. Fue un espejismo, muchachos. Ahora, para mantener todo esto, hijo, como se lo dije en un principio, teníamos un tipo de cambio fijo. Y para mantener un tipo de cambio fijo, tú debes tener reservas. Y se ha demostrado que los tipos de cambio fijo solamente deben utilizarse, perdón, en un periodo corto de tiempo. No puede ser una política a largo plazo, porque tarde o temprano te quedas sin reservas o hay algún fenómeno que te genere inestabilidad y te vas a quedar sin reservas. Y eso fue lo que le pasó a la economía mexicana en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Se quedó sin reservas. No solamente fue el EZLN, fue el asesinato del cardenal Posadas, fue el asesinato de Colosio, fue el asesinato de Ruiz Massieu, fue ahora sí que la falta de elección, antes de esto, la falta de elección de un candidato presidencial que estaba Camacho Solís Colosio. No solamente fue eso, fue la renuncia de un secretario de Gobernación y luego dijo que sí, luego que no, luego fue el anuncio cuando salió Pedro Aspe y Jaime Serrapucha a decir que la economía iba a todo dar y abrieron la boca y en lugar de dar certeza la gente se salió. Sí me explico, hijo, o sea, no puedes explicar la crisis de 1994 con un solo fenómeno, sino es la conjunción de una serie de variables. ¿Sí le aclaré su duda o lo hice más bolas? No, sí, de hecho a mí esa crisis me gusta ver videos. ¿Le gusta ver videos? Busque El año de la ruptura. Es un documental que hacen los de la Ibero con los videos de Televisa, pero está bueno, dura como hora y media. Está interesante, está entretenido. Así se llama, El año de la ruptura. Sí, lo voy a buscar. Ah, entretenido. ¿Sale? Entonces, por eso le digo, hijo, es complejo entender esto. Y no solamente eso le pasa a México, con diferentes nombres, con diferentes circunstancias, pero lo que le pasa a México, le pasa a América Latina, muchachos. Entonces, ese es el problema. ¿Qué vamos a tener con esta nueva teoría del comercio internacional? Bueno, ahora sí que vamos a tener, muchachos, que surge a finales de la década de los 70, ahora sí les escribo con texto porque ya vieron que mi letra está horrible. De 1970, muchachos, aguas, cuando hagan sus tareas no me abrevien 70s. Esto en español, o 40, 50, 60, esto no existe, muchachos. Nosotros no podemos hacer eso. Nos lo prohíbe la Real Academia de la Lengua. Entonces, década de 1970, y se sustenta en los postulados del comercio internacional y esta corriente busca responder la siguiente pregunta. Entre naciones
sin la existencia de las ventajas comparativas. Es lo que les decía hace un momento, muchachos, o sea, todo lo que les expliqué que dicen, ¿y eso qué tiene que ver de historia, Miss? Todos esos fenómenos acabaron generando que cómo explicas el comercio internacional. O sea, ya no te puedes basar en la dotación de recursos, ya no te puedes basar en simplemente el conocimiento o en que si soy más barato o no soy más barato. ¿Cómo explico el comercio internacional? Por todo este contexto que se vive a nivel internacional. Y solamente expliqué a grandes rasgos un pedacito, muchachos. Entonces, esto es lo que pasa en la década de 1970 y empieza a haber el desarrollo de nuevos modelos. ¿Qué modelos o qué aportaciones vamos a tener, muchachos? Vamos a tener que la nueva teoría del comercio internacional no se basa en un solo modelo, sino en una diversidad de modelos y trata de responder esta pregunta te busca responder con las siguientes aportaciones. ¿Qué aportaciones hace la teoría, muchachos? La primera es hablar de economías de escala. ¿Saben qué es una economía de escala, muchachos? Es cuando maximizas, ¿no? Es cuando maximizamos, pero ¿qué tiene que ver? ¿Cuándo sabemos que tenemos rendimientos crecientes, decrecientes? ¿Han escuchado hablar de eso, muchachos, o no? Sí. La verdad, ¿sí? Aparte de los de economías. Mis niños de negocios, ¿han escuchado hablar de las famosas economías de escala? Sí, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, a partir de esas economías de escala, empezamos a hablar del comercio intraindustrial. A grandes rasgos, muchachos, el comercio intraindustrial es el comercio de productos similares. Ajá. Es comercio de productos similares de una misma industria. Uh-huh. Aquí yo les he explicado a algunos de sus compañeros que México exporta carros, pero también importa carros. ¿Por qué? Porque aquí en México se producen bochos y acabas importando Ferraris o Teslas. ¿En México se produce el Tesla, muchachos? No, Elon Musk todavía no pone nada aquí. Dicen, no, como que no le caemos muy bien. No producimos Teslas. Pero ¿qué tal bochos? Bueno, ya sé que ya no existe el bocho, pero ¿qué tal los bochos en sus años mozos? O el Suru, o esos muchachos, eso es a lo que voy. Es el comercio de bienes o productos similares. México exporta automóviles, sí, pero también va a importar automóviles. México exporta ropa, pero también va a importar ropa. ¿Eso qué permite, muchachos? La competencia. Ajá. Vamos a hablar, muchachos, de del modelo de la competencia imperfecta. Ahora sí que esto va más ligado con sus compañeros de economía en el cuestionamiento de todo lo que son los modelos de competencia imperfecta que ustedes veían de liderazgo de precios, liderazgo de cantidades, productos diferenciados, todo eso entra aquí y vamos a hablar de la famosa ventaja competitiva. No ventaja comparativa, no ventaja absoluta ni relativa, ventaja competitiva. Y esta es propuesta, muchachos, por Michael Porter. ¿Estamos de acuerdo? ¿De alguno de estos han escuchado algo, muchachos, o nada? Sí, el doctor Robles hablaba de Michael Porter y la ventaja competitiva. ¿Qué les decía el doctor Robles de la ventaja competitiva? De lo que se acuerden. Pues era como diferenciadores, ¿no? De ti entre otros competidores. Es correcto, hijo. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí?
Cuando la nueva teoría del comercio internacional surge, muchachos, la primera dice, ¿cómo vamos a estudiar el comercio internacional si los países ya no tienen ventajas comparativas? Ya no nos vamos a basar en dónde es más barato, sino cómo lo vamos a estudiar. Entonces, la primera que se hace, muchachos, es precisamente este estudio de las economías de escala. ¿Puedo cambiar el pizarrón, muchachos? ¿Sí? Maestra. Ok, entonces vamos a empezar. Nada más vamos a ver una revisión a grosso modo porque si vemos cada uno de los elementos no vamos a cambiar, ahora sí que a ver el temario nunca. Vamos a tener que las economías de escala se originan en función de la dotación de recursos y la producción, muchachos. ¿Qué dice esta teoría? Dice, una economía de escala señala que a medida que se incrementa el capital y el trabajo, la producción debe incrementarse. ¿Y esto qué tiene que ver con el comercio internacional, muchachos? Ya no solamente es hablar de que todo sea capital o que todo sea trabajo, sino que tiene que ver una combinación de ambos factores para hablar de qué bienes somos capaces de producir o qué bienes somos más eficientes de producir. Y esto parte, muchachos, de una función de producción. ¿Qué es una función de producción? Una función de producción, muchachos, nos dice de qué depende una función de, nos dice de qué va a depender la producción. Entonces, valga la redundancia. Entonces, vamos a partir de algo que se conoce como función de producción tipo Cobb-Douglas. Esta función de producción tipo Cobb-Douglas, muchachos, está elevada a dos exponentes, alfa y beta. Y alfa, perdón, déjenme hacerlo bien. Alfa y beta representan la intensidad, ojo, no la que veíamos hace ratito con Leontief, la intensidad con que se utilizan, con la que se utilizan, perdón. Los factores. Entonces, ¿qué vamos a tener con estos indicadores, muchachos? Si alfa más beta nos da igual a 1, vamos a tener rendimientos constantes. ¿Qué significa que alfa más beta nos dé rendimientos constantes? Que el incremento de los factores aumenta la producción en la misma proporción. Eso es lo que nos dice cuando nosotros tenemos rendimientos constantes. Si yo aumento en 10% la cantidad de capital y de trabajo, muchachos, la producción de un país va a aumentar en ese mismo 10%. ¿Sí queda claro? Niños. Sí, maestra. ¿Seguros que sí?
Mis niños de negocios no me contestas, contéstenme muchachos, sí va quedando claro, no se preocupen, no vamos a ver cosas raras ni nada, simplemente es para explicar lo que nos dice esta nueva teoría del comercio. Te dice, mira, si tú México aumentas en tanto tu cantidad de capital y de trabajo, tu producción va a aumentar en esa misma proporción. Pero este fenómeno, muchachos, no se da nada más aquí. Nosotros podemos tener rendimientos crecientes o podemos tener rendimientos decrecientes. Y eso es lo que también explica el comercio internacional. Si nosotros tuviéramos que alfa más beta nos da mayor a 1, muchachos, en este caso vamos a tener rendimientos crecientes. Y estos rendimientos crecientes es lo que generalmente buscamos para desarrollar economías a escala, muchachos. Es decir que el incremento, de los factores aumenta en más del doble, eso es importante, la producción. Eso es lo que estamos buscando con estos rendimientos. Y si alfa más beta nos da menor a 1, tenemos rendimientos decrecientes. Es decir, que el incremento de los factores aumenta en una proporción menor. Eso es lo que vamos a tener con estos 3 tipos de rendimientos, muchachos. Ahora, ¿qué busca esta teoría o este aporte de la nueva teoría del pensamiento, de la nueva teoría del comercio internacional, muchachos? Esta teoría lo que nos dice, a partir de, vamos a analizar qué tan dinámicos son los factores productivos en ciertos países. Y aquí, muchachos, está el ejemplo claro de la economía mexicana. En la economía mexicana, muchachos, se ha enfocado mucho en lo que es la maquila de exportación. ¿Por qué? Porque se ve que un ligero incremento, muchachos, en la dotación de factores, sobre todo en el capital, muchachos, ha hecho que México aumente en más del doble sus niveles de producción. Ojo, esto solamente se ha dado en la maquila de exportación y les hablo del caso mexicano porque es el único que conozco y que he estudiado, pero eso es lo que pasa. Esa es una de las aportaciones. Dicen, ya no tiene que ver con tu cercanía geográfica, obvio. ¿Es un factor que ayuda? Por supuesto que sí, ¿no? Pero ya no tiene que ver solamente con que tu mano de obra es barata, porque ya lo discutíamos en clases anteriores, ya lo vimos que tenemos a China y que también su mano de obra es barata. Ya vimos que la mano de obra en Centroamérica y Sudamérica también es barata. Tiene que ver precisamente, muchachos, con este posicionamiento. Andrea, ¿todavía estás allí? No te preocupes, hija, si se te va la luz, no pasa nada, chaparrita. Yo ahorita te paso lista. Ya te tengo aquí y ya te paso lista. Tranquila. ¿Sale? De todas maneras, sabes que queda grabada la clase y te paso las pizarras. Tú no te preocupes, hija. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí, muchachos? ¿Vamos bien? Ahora, este es uno de los que vamos a ver a detalle. Ahora, ¿qué otro elemento o qué otro es pertinente rescatar de esta nueva teoría del comercio? Como les mencionaba, muchachos, y me voy a regresar tantito,
El comercio intraindustrial, como se los comento, muchachos, es el comercio de productos similares en una misma industria. La competencia imperfecta, muchachos, da pie precisamente a la diversidad, y es más, lo voy a poner aquí, nada más déjenme cambiarlo. Aquí lo que vamos a tener con la competencia imperfecta, muchachos, es a la diversificación de productos. Y aquí cuando hablamos de competencia imperfecta, vamos a tener, muchachos, que el comercio ya no se va a basar solamente en esos costos de producción, sino que va a tener que ver con ese carácter subjetivo del consumidor. Aquí vamos a meter el carácter subjetivo del consumidor. ¿A qué me refiero con este carácter subjetivo? Déjenme, me regreso para que lo tengan. ¿A qué me refiero con esto del carácter subjetivo del consumidor, muchachos? Si ustedes le preguntan a sus señoras madres, ¿qué tanto cambian de detergente en su casa, muchachos? Muy poco. ¿Cuándo ha cambiado su mamá de marca de detergente? ¿Por qué ha cambiado de marca de detergente? ¿Por el precio puede ser? ¿En serio su mamá cambió de detergente por el precio? Pregúntele. Si tienen ahí a sus señoras madres, pregúntenle si ellas cambiarían de su detergente de toda la vida por otro más económico. O si tienen a sus abuelitas, tías, hermanas casadas, o ustedes mismos que ya se lavan su ropa, ¿ustedes cambiarían de detergente por uno más económico, muchachos? La verdad. No. No. Ahí está. ¿Tiene que ver con el producto en sí? No, ya tiene que ver con un carácter subjetivo. Y les pongo este ejemplo, muchachos, porque es un ejemplo que se ha estudiado en otros campos. Dicen, si ustedes analizan, y sobre todo en nuestro país, dicen, uno se casa con una marca, uno le es fiel a sus productos. Yo les puedo decir que mi señora madre duró, no uno, no dos, duró fácil 15 años lavando con Ariel hasta que le hizo daño a sus manos. En el momento que el jabón Ariel le hizo daño en sus manos a mi mamá, ella dijo, ok, ya es mucho sufrir, voy a cambiar de detergente, y cambió al Ace. Y de esto ya tiene más de 20 años y mi señora madre sigue lavando con Ace. Yo le he dicho, oye, mira, es que salió otro jabón, que florecitas y que no sé qué. Y me dice, no. Y mi mamá no me dice Gwendolyn, me dice Georgina. Entonces me dice, no, Georgina, yo no voy a cambiar. Si tú quieres, cambia, o sea, no hay problema. Pero yo no. ¿Cambian de suavizante de telas, muchachos? Sé que les va a sonar tonto, pero ¿cambian de suavizante de telas? ¿O no le echan suavitel a su ropa? No cambiamos. Tampoco cambian. ¿A qué me refiero con esto de la competencia imperfecta, muchachos? Ese es el carácter subjetivo del consumidor. Nosotros nos casamos, con nuestras marcas y les somos fieles, y a menos que desaparezcan del mercado, muchachos, o que en serio presenten un incremento significativo, pero así muy significativo en el precio, nosotros no los vamos a dejar de consumir. Y esto es también parte del comercio internacional, muchachos, porque hay que saber en qué productos puedes competir y en qué productos no vas a poder competir. Hace muchos años, y esto lo discutía con sus compañeros en otros cuatrimestres precisamente en esta materia, yo les decía que salió una marca que traía un suavizante de telas que traía un osito en la portada. Me acuerdo perfectamente porque se llamaba Snuggle el osito. Y entró el suavizante y era súper económico, muchachos. Cuando trataron de meterse al mercado mexicano, lo que vieron es que no sirvió tener una competencia basada en los precios.
porque los precios no les hicieron atraer clientes. No bastó una campaña publicitaria y era ustedes volteaban y veían por todos lados el mentado osito, ¿no? Tan es así que a mí se me grabó y de esto ya tiene más de fácil unos 16 años, muchachos. No tenía que ver con la campaña publicitaria, sino que cuando se hizo el estudio y se habló por qué esta empresa había salido del mercado mexicano, resultó que las mamás, no cambiamos ni las mamás, las amas de casa, los que lavaban la ropa, dijeron, es que yo no voy a dejar Suavitel. No iban a dejar su Suavitel, y si lavaban con Downy tampoco iban a soltar el Downy, y los que compraban del sueldo pues no iban a cambiar de marca. Se acabó, muchachos. No había poder humano que hiciera que las personas cambiaran de producto. La típica pregunta, la guerra épica, ¿Coca-Cola o Pepsi, muchachos? Coca-Cola para los riñones. Coca-Cola. Coca-Cola, sí. No importa que nos estemos quedando ciegos, gordos, diabéticos, nosotros hubo campañas, no sé si han visto que hace mucha burla de las campañas publicitarias de Pepsi y de Coca-Cola. Y cambiamos de marca. La gente cambió de marca, muchachos. No. Si ubican que es no es que ustedes ya nada más saben de Cristiano Ronaldo para acá, no les tocaron ver buenos jugadores de fútbol. Pero más para acá, muchachos, antes había muchos y se hablaba precisamente de esas famosas campañas publicitarias y decían, es que no, las personas no cambian de marca de refresco. Eso, muchachos, es la competencia imperfecta. Ya no se basa, muchachos, en el precio. Ya no solamente es el precio o si somos buenos o somos malos produciendo ese producto, sino que tiene que ver en ese carácter subjetivo del consumidor. Lo que les he dicho ahorita tiene que ver con gustos, tiene que ver con la lealtad al producto, tiene que ver hasta con tradición, muchachos. Así. Si sus abuelas hacían algo, sus mamás lo van a replicar si se les enseñó lo mismo, y sus hermanas y ustedes van a replicar lo mismo. Así sucesivamente. Eso es lo que da pie a la competencia imperfecta y es lo que abre otra nueva vertiente del estudio del comercio internacional. Ya no tiene que ver con que si eres bueno o malo, tiene que ver con esa subjetividad. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Y por último vamos a ver esta ventaja competitiva de Michael Porter. Y aquí sí me voy a detener un poquito más. Perdón, muchachos, un poquito más. Porque esta ventaja competitiva es algo que se viene estudiando desde hace muchos años. Es más, les voy a subir un documento en material del día de hoy, muchachos. Es una lectura, no es muy grande, son unas 16, 18 páginas. Déjenme checar porque a lo mejor les estoy diciendo que son poquitas y realmente son muchas. Era un documento relativamente pequeño, muchachos. Este es un documento precisamente de Michael Porter y fue publicado fíjense en qué año fue publicado. Fue publicado en una revista en la década del 1990 y tantos, muchachos. O sea, vean cuántos años tiene y a pesar de eso es vigente. Y este documento se llama La ventaja competitiva de las naciones. ¿Qué es ser competitivo, muchachos? Porque si se dan cuenta, el comercio internacional y los discursos de los presidentes, no nada más aquí en México, en todo el mundo, dicen, es que somos una nación competitiva. Estamos buscando la competitividad de los mercados. Sean productivos de bienes y servicios, muchachos, o sean mercados financieros, todo mundo habla de ser competitivo. ¿Qué es ser competitivo? Lo que ustedes entiendan, lo que ustedes hayan visto en otras materias, ¿qué me pueden decir de qué es ser competitivo?
Pues depende en qué lo veas, si lo ve como país o cómo. Sí, como país, hijos, los países tienen que ser competitivos, hasta entre empresas, ¿eh? No tiene... Pues, como país, o sea, que tengas a lo mejor infraestructura, recursos, a lo mejor ciertos privilegios fiscales, empleo, y cosas así. Bueno, o sea, gente que busca empleo, que tú como país o como inversionista, si inviertes en ese país, pues vas a tener personas que trabajen para ti. Ok. ¿Alguien más? Sí, está bien, Diego. ¿Alguien más? Además de su compañero, ¿qué entienden por ser competitivo? Y se lo pregunto, ahora sí que esta pregunta va más hacia mis niños de negocios, porque en el ámbito de los negocios internacionales siempre se está hablando de ser competitivo y es un término que se utiliza demasiado, pero esa es la pregunta, ¿qué es ser competitivo, muchachos? Ya Diego me dio su participación y los demás, a ¿Podría ver, ser como la forma en que te diferencias de alguien más? la O forma en que nos diferenciamos de alguien más, ok, hijo, sí, ¿qué más? ¿Alguien más por ahí tenía algo? pues sí, tener mejoras continuas en comparación de los que trabajan de la misma manera, del mismo sector, puedo decir. Mejoras continuas. Ojo, hija, aquí acaba de darle el clavo a uno de los elementos que vamos a discutir. Les voy a decir por qué les estaba pidiendo que aportaran más. Yo sé que son poquitas las aportaciones. Si los hago participar y les estoy pregunte y pregunte, muchachos, pues es para que participen y no se aburran. Ajá. No para exhibir si sabemos o no sabemos. Para eso es la escuela. Les preguntaba esto, muchachos, porque lo que dijo Diego, lo que dijo Brian y lo que dijo, ay, no veo su nombre, chaparrita, déjeme prender. Es que Yo, no, Magali. ¿eh? No veo quién es. ¿Cómo dijo chaparrita? Magali. Magali. Lo que dijo Magali, muchachos, es cierto. Aquí lo que vamos a ofrecer la calidad comparando los productos de de las empresas, también lo que dice Luis, es cierto, muchachos, la calidad. Y les voy a decir que todo lo que ustedes me están diciendo no es ser competitivo. Dicen, ah, chicotes. Les voy a decir por qué. Porter en este libro o en este artículo que se los voy a pasar, si lo pueden, ojo, no es obligatorio, pero sí les pido que lo lean, porque de ahí van a hacer una pequeñísima tarea. ¿Qué pasa con esta ventaja competitiva que dice Porter? Lo que acaba de decir Magali. Lo que tú me estás diciendo de estar mejorando, junto con lo que dice Elis, estar mejorando la calidad, innovando, es eso, innovación, pero eso no te garantiza ser competitivo. Lo que hace un momento me decía Diego, tener mano de obra, tener dotaciones de recursos, eso tampoco te garantiza la competitividad. Lo único que me estás hablando es de que tienes recursos, más eso no te hace competitivo. Lo que también me decía Brian es las mejoras continuas. Pues estás arreglando un proceso administrativo, estás siendo eficiente, pero eso tampoco es ser competitivo. Entonces, Porter lo que hace, muchachos, es que dice, es que la competitividad no se puede definir por un solo elemento. La competitividad implica la productividad y esa productividad tiene que estar sostenida en una serie de pilares, muchachos. Ya no podemos decir, cuando hablamos de competitividad, se asocia a la productividad porque somos eficientes, porque producimos mucho. En la actual administración no se escucha este discurso porque ya sabemos que es un discurso neoliberal, pero en las anteriores administraciones decían, es que México es un país competitivo. ¿Y en qué sostenía su argumento México en que éramos un país competitivo, muchachos? En nuestra cercanía con Estados Unidos. Y en su momento Porter lo dijo, es que México no es competitivo, México es barato. Y entonces alguien dijo, no, espérate, es que entonces Estados Unidos es competitivo porque mejora sus procesos productivos constantemente. Y Porter también contestó, no, tampoco Estados Unidos es competitivo, es innovador.
Y entonces todo el mundo empezó a entrar así como que, ¿y entonces qué es ser competitivo? No era así como una pregunta capciosa, ¿no? De esas preguntas que no tienen respuesta. Y Porter, muchachos, en su libro, y les digo, no los voy a poner a leer el libro, pero sí les voy a pasar el artículo para que lo revisen. Porter dice, la competitividad no se sostiene en ser innovador, no se sostiene en la calidad, como lo menciona Luis, no se sostiene en los precios, en el trabajo, en la dotación de recursos, se sostiene en una serie de pilares. Y si tú quieres sostener o basar tu competitividad en un solo de estos pilares, tarde o temprano te acabas cayendo. Tarde o temprano tu ventaja competitiva se acaba desvaneciendo. Y lo vamos a poner en términos reales, muchachos. ¿Qué pasó con la renegociación del TEMEC? Bueno, ya quedamos que no es tratado, sino acuerdo. ¿Qué pasó con el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, muchachos? ¿Qué pasó en esta renegociación? ¿Qué se discutía? Que los salarios aquí eran muy bajos y eran una competencia desleal para la región, ¿no? Exacto, sí, gracias, Chaparrito. Ese era el elemento que quería rescatar. Gracias, Diego. ¿Qué pasaba con el TEMEC, muchachos? El del TEMEC, bueno, con el acuerdo, se hablaba de que México estaba teniendo una competencia desleal vía salarios, porque los salarios de los mexicanos son muy bajos comparados con los salarios tanto en Estados Unidos como en Canadá. Entonces, eso hacía que las inversiones migraran de esos países hacia México. ¿Qué hicimos con este acuerdo, muchachos? Pues entre todas las renegociaciones se acordó el incremento de los salarios. Si la mano de obra mexicana, muchachos, comienza a subir los salarios, a los inversionistas les va a seguir interesando en invertir en un país donde los costos de mano de obra ya son iguales que en su país de origen. No. No. Entonces, ¿qué pasó con tu competitividad? ¿Se mantuvo o desapareció? ¿Desapareció? Desapareció. Así es, Chaparita. Y lo mismo nos pasó con otros elementos. Diego mencionó un elemento, en la dotación de recursos. México en la década de los 80, con lo que les comentaba de la crisis del petróleo y todo eso, muchachos, antes de que se diera la caída de los precios internacionales del petróleo, México tenía un megadiscurso de no, somos un país en crecimiento, bastante grosero, por cierto, decían, hay dos países, los que tienen y los que no tienen petróleo, y México tiene petróleo, y entonces nos tenemos que enseñar a administrar la abundancia, no la pobreza. Entonces, en ese momento, muchachos, la dotación de recursos, en este caso, el factor petróleo le dio a México una ventaja. ¿Qué pasó cuando se desplomaron los precios del petróleo, muchachos? ¿Esa ventaja se mantuvo o también se desapareció? A ver, niños, ¿qué pasó con nuestra ventaja cuando los precios del petróleo se desplomaron y la economía desde la década de los 80 se está migrando a energías limpias, ¿eh? A ver qué pasó, muchachos, con nuestra ventaja. ¿Se mantuvo o se empezó a desdibujar? Ya no era ventaja. Ya no era ventaja, se empezó a desaparecer. Eso es lo que explica Porter, muchachos. La ventaja competitiva no se puede sostener en un solo elemento, se sostiene en una serie de elementos. Entonces, para estudiar esta ventaja competitiva van a tener una pequeña tarea para la próxima clase. Aquí se los voy a poner como notita, pero van a tener una pequeña tarea. No quiero 10 hojas de investigación, tampoco quiero que me las suban a Blackboard, simplemente quiero que me investiguen. Investigar, así, lo vamos a poner como, lo voy a poner entregable 2, actividad 1. Esto es parte de sus entregables.
investigar. Porter, así se llama, ¿no? Ajá. Porter, sí. Ajá. Ahorita les pongo. Investigar. Ventaja competitiva. No, qué ventaja competitiva. Investigar el diamante. ¿En qué consiste? El diamante de Porter. Ajá. Junto con una descripción breve, no más de 3 renglones, muchachos. Así, capacidad de síntesis. Lo quiero en menos de una cuartilla. En media cuartilla, si lo pueden hacer. Una descripción. ¿Profe, va a ser a mano o a computadora? A mano. Acuérdense que todas las tareas son a mano. Breve de cada elemento. Ajá. Es una investigación chiquita, muchachos. No quiero 10, no quiero 15 hojas. Es una investigación. Máximo, así se los voy a poner. Máximo una cuartilla. Aquí se los voy a poner máximo una cuartilla a mano. Ya. Cuidar ortografía, ya saben. Cuidar ortografía y presentación. Esa es su tarea. Ajá. No me la van a subir al Blackboard ni nada. Entonces, si no la hacen, tienen chance de ponerse al corriente de la clase que viene. Los que la hagan, ya la hicieron, ¿no? Pero es algo chiquito, muchachos. Lo quiero súper chiquito, condensado. Por eso les digo, máximo exagerando una cuartilla, o sea, la cara de una hoja. No quiero más, sigan indicaciones. ¿Por qué les pido esta tarea? Para que la próxima clase lo podamos discutir. Entonces, nada más para continuar, ya nada más para cerrar la clase de hoy, muchachos, vamos a poner qué marca Porter en su libro, que señala nada más a grosso modo y no es cierto, ¿qué horas son? 7:32, no. Nada más vamos a poner la ventaja. Entonces, la ventaja competitiva es explicada por Michael Porter en su libro. Está la ventaja competitiva de las naciones. En la cual plantea la siguiente pregunta. ¿Qué es la competitividad? Para no hacer el cuento largo, muchachos, aquí la competitividad, como se los decía hace un momento, decían, unos planteaban que era un fenómeno macroeconómico. Señala, ok, lo voy a poner aquí. Y señala que algunos autores consideran que la competitividad parece trabalenguas, perdón, es un fenómeno macroeconómico. Fenómeno económico asociado al tipo de cambio y las tasas de interés. Otros, a mano de obra barata, lo que me decían algunos hace un momento, a mano de obra barata y abundante. Otros, muchachos, a la abundancia de recursos. Otros autores, muchachos, hablaban de una política enfocada en el desarrollo, protección, promoción y subsidios a los productos exportados.
Otros muchachos, así tal cual, hablaban de la capacidad administrativa de cada país, o sea, de cómo nos organizamos para realizar los procesos productivos, ¿no? La famosa innovación, ¿no? Otros hablaban de la innovación y otros hablaban de procesos, de las diferencias en los procesos administrativos. Y con todo esto, muchachos, Porter agarraba y decía, no es cierto. O sea, todos estos fenómenos, ahora sí que lo voy a pasar y lo voy a poner así, muchachos. Porter decía, ¿sabes qué? Todo esto no es cierto. O sea, eso no te explica la competitividad de un país. Tienes que ir más allá de estas definiciones. ¿Por qué? Por lo que les decía hace un momento, muchachos. Ahorita les quito el tache que puse encima. Porter decía, esto no solamente explica la competitividad. ¿Por qué? Porque no solamente está asociado a uno de estos fenómenos, y eso es lo que vamos a ver. No te preocupes, Dafne, ya vamos a acabar, chaparrita. Y esto es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Dudas, preguntas respecto a su tarea de lo que tienen que hacer? ¿Todo bien o todo mal? Todo bien, maestra. ¿Todo bien? ¿Seguros, niños? Lo vamos a hacer y después ya cuando deje otra cosa ya lo subimos, ¿no? Exacto, hijo, ya ve que ya acuerden, antes de que se me olvide, muchachos, recuerden que tienen hasta hoy para subir su entregable 1, si se acuerdan. Algunos ya me lo subieron, pero me faltan. Voy a poner, ahora sí que los voy a quemar rápido para que no se les vaya a olvidar. Ahí voy, ahí voy. Déjenme detener la grabación de clase, eso sí. Miss, es igual hoy antes de las 11:59. Sí, chaparrita, hoy antes de las 11:59 me tienen que subir su